Decía que en el Concierto de las Naciones Unidas se ha planteado como una necesidad humana básica la de no sentirse amenazado por la violencia con armas de fuego. En la Argentina hay 9 muertos por día por armas de fuego y 6 lo son en situaciones familiares, comunitarias, vecinales y en situaciones de la vida cotidiana y no en ocasión de delito. El informe del RENAR de 2014 indica que los poseedores de armas tienen 43 veces más posibilidades de matarse o de matar a alguien de su familia que de disparar contra un delincuente. Como todos sabemos, el RENAR fue creado en 1973 en el marco de la persistencia de la doctrina de seguridad nacional y fue incluido dentro del Ministerio de Defensa con una lógica de simple registro. Su posterior paso por el Ministerio del Interior y finalmente por el Ministerio de Justicia fue significando un cambio evidente en el ejercicio de sus funciones. Fue progresando, acompañando lo que ha sido la política, el cambio de la política, desde una política de seguridad pensada en materia de defensa hacia una de seguridad democrática. Por lo tanto, redefinir las características de este organismo resulta un elemento crucial para el tratamiento de los problemas de la seguridad democrática. Nosotros llegamos aquí a esta instancia con un dictamen de consenso. Quiero decir que también este dictamen de consenso ha sido posible porque muchas de las políticas, todas las políticas del Gobierno Nacional en esta materia, en estos 12 años, han merecido el consenso de todos los bloques políticos. La sanción de la Ley 25.938 en el 2004, que crea el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados e Incautados y Decomisados, la 26.138 del año 2006, que aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes, la 26.216 del 2007, que declara la emergencia nacional en la materia y crea el Programa Nacional de Entrega y un Comité de Coordinación y un Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego, y las normas con las que se prorrogaron la vigencia de ese plan. Quiero recordar que en el año 2013 esta política y estos programas merecieron el premio de las Naciones Unidas como Mejor Política del Futuro 2013. Distintas resoluciones del Ministerio de Justicia, entre ellas la que establece el procedimiento de participación ciudadana por oposición para la autorización o portación de armas de fuego, sucesivas resoluciones del RENAR por las que se modificaron los requisitos para la obtención de la credencial de legítimo usuario, las medidas de seguridad para legítimos usuarios con tenencia de 10 armas o más, la creación del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados y la resolución de la Procuración General de la Nación, que creó una unidad fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del RENAR. De particular importancia ha sido la inauguración del BANMAC, el Banco de Materiales Controlados, que cuenta con un espacio cubierto de 2.000 metros cuadrados y equivalen al almacenamiento provisorio de 100.000 armas. Todos estos pasos dados desde el Poder Ejecutivo Nacional y todas las leyes mencionadas han merecido también el consenso. Y si hablamos de legitimidad democrática, me parece importante destacar, señora Presidenta, que este dictamen refleja un esfuerzo de integración de los 4 proyectos de ley, el del diputado de Pedro, el de quien era diputado de Pedro, el mío y el de los diputados Hapkin y Siciliani. Quiero decir que es posible construir consensos políticos fuertes como el que hoy respalda esta iniciativa, a la cual todos los bloques de la Cámara han dado su apoyo. Yendo al contenido del proyecto en sí, descrito el contexto que lo ha hecho posible, el contexto social y político que lo ha hecho posible,
Esta se crea el ANMAC como un ente descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo Nacional en ámbito del Ministerio de Justicia, que es quien tiene actualmente la competencia. Este organismo tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, sus reglamentaciones y demás normativas de la materia. El artículo 4 fija objetivos que son de particular importancia y muestran la transformación que sufre el organismo. Estos son desarrollar políticas de registración, control, fiscalización sobre materiales, actos y personas físicas y jurídicas, desarrollar políticas tendientes a reducir el circulante de armas y prevenir los efectos de la violencia armada, desarrollar políticas tendientes a la destrucción de los materiales controlados, ya sea entregados, secuestrados, incautados o decomisados, desarrollar acciones positivas que propenden a la disminución de la violencia con armas de fuego conjuntamente con otros organismos y colaborar en la investigación y persecución penal de los delitos relativos a las armas de fuego, municiones y explosivos. La agencia asimismo deberá formular, implementar y evaluar y coordinar el Plan Nacional conformado por acciones dirigidas a cada uno de estos objetivos. Queda claro en este caso, señora Presidenta, que este proyecto establece objetivos y acciones acordes con una política integral de armas y supera la condición de organismo registrante. Aborda tanto las políticas de registro y control del mercado legal como las políticas de persecución del mercado ilegal, situando la cuestión esencial de la prevención de la violencia y el uso de las armas de fuego, porque sabemos que las armas mayoritariamente nacen legales, pero terminan circulando muchas veces en el mercado ilegal. Y sabemos también que para la prevención de la violencia no importa para nada si el arma tiene, o sea, qué condición registral tiene el arma con la cual se comete el hecho. Quiero tomarme un momento para remarcar especialmente la importancia de las acciones que en esta ley le confieren a este organismo la capacidad de reducir el circulante de armas en la sociedad civil. Según un informe publicado en el RENAL en el año 2014, en los últimos 10 años hemos destruido 257.946 armas de fuego y más de 1 millón de municiones, 1,5 millones, perdón. Se han logrado reducir 48% las solicitudes de tenencia y en 92% los permisos para portar armas de fuego. Esas son algunas de las razones que permiten entender cómo hemos logrado que en estos últimos 10 años las muertes por armas de fuego se redujeran en un 45%, según lo informado por las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Tan importante es la materia que estamos discutiendo que no se trata solamente de pasar de una nominación a otra, sino de acompañar institucionalmente lo que ha sido una política exitosa del Gobierno Nacional acompañada por todas las fuerzas políticas. En el artículo 5 de este proyecto se establecen las funciones y las atribuciones del ANMAC y entre ellas registramos, vinculadas a los objetivos, la de registrar, autorizar y controlar toda actividad vinculada a las armas, administrar el banco de materiales controlados, efectuar la destrucción, administrar el registro único, conformar y mantener actualizado el Banco Nacional de Datos, realizar programas de concientización y sensibilización de desarme, establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue y en este sentido quiero señalar y luego antes de la votación voy a pedir que se lea por secretaría que hemos consensuado para el inciso 10 del artículo 5 que trata esta materia agregar que para las autorizaciones que la agencia otorgue en el marco del control ciudadano se contemple especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género.
Otras funciones y facultades igualmente importantes que no voy a mencionar en razón del tiempo. La agencia debe además administrar un registro único de materiales controlados, como decíamos, el banco informatizado de datos. Señores diputados, por favor, hagan silencio. Decimos también, señora presidenta, que estos datos deben ser públicos y por eso, dentro de las funciones de la agencia, hemos previsto que se debe garantizar la publicidad de sus decisiones, incluyendo los antecedentes por los cuales fueron tomados y las estadísticas que se producen. En relación al financiamiento del ANMAC, hay un cambio copernicano porque va a tener un lugar primordial las partidas que le asigne el presupuesto nacional y lo que se le asigne por fondos especiales. También será un recurso adicional lo recaudado en función de las tasas que pueda fijar y se le da además la competencia de fijarlo. Sobre este punto voy a volver enseguida por la importancia que tiene. Se estipula taxativamente que el remanente de los fondos no utilizados pasa a integrar el presupuesto del año siguiente. En cuanto a la organización interna de la agencia, va a estar a cargo de un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo Nacional. En el artículo 14 se prevé la creación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención, constituido por un 20% de los fondos provenientes del cobro de tasas y también las donaciones que se hagan con ese fin. La finalidad de ese fondo consiste en desarrollar los programas tendientes a la disminución y el uso de las armas de fuego, las capacitaciones a las instituciones de educación y los programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso, las consecuencias del uso. Con este fondo se financiará también el Plan de Acción de Prevención contra la Violencia Armada y asimismo el proyecto establece algo que es muy importante respecto de la situación que hoy existe, que es el régimen de prohibiciones e incompatibilidades del personal y los funcionarios del organismo y también sobre los recursos que pudieran ingresar. El personal del ANMAC y sus funcionarios no podrán desarrollar actividades lucrativas o comerciales con materiales controlados ni ejercer representación de empresas que se benefician, pero además tampoco tienen que haber cumplido 3 años pasados de actividad laboral en el privado y luego de retirarse del ANMAC deberán pasar 3 años más para poder pasar a la actividad privada. Del mismo criterio se utiliza para la recepción de legados que no pueden provenir de aquellos que se benefician con la fabricación y circulación de armas. Por otra parte, el RENAR transfiere sus bienes al ANMAC y el personal que actualmente se desempeña en el registro, sea que hayan sido contratados en el marco de la 23283 o de la 25164, pasan a formar parte de la planta del personal del ANMAC con sus beneficios y condiciones laborales actuales. Como recordarán, había sido una cuestión muy complicada de resolver para poder avanzar en esta reforma, por lo cual me permito felicitar personalmente a las autoridades actuales del RENAR y del Ministerio de Justicia. El personal contratado en el marco de la 23283 que no acepte ser incorporado va a tener derecho a la indemnización correspondiente que por ley 20744 le había sido dada y solventada por el Fondo de Cooperación Técnica y Financiera. Finalmente, y como punto de mayor importancia, yo creo que es destacable señalar la derogación de la 23.979, por la cual el RENAR era financiado por un ente cooperante. Como la presidenta de la Nación señaló en una cadena nacional, esta situación era particularmente alarmante y abominable porque el convenio original fue suscrito con la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca, que agrupa a las principales fábricas de armas y a los mayores importadores y vendedores de armas de todo el país. El sistema actual de administración y financiamiento del RENAR representa no solo un esquema obsoleto, sino pernicioso para los fines de control, incompatible con las funciones del registro y la fiscalización y, desde luego, absolutamente incompatibles con la posibilidad
de reducir la circulación de armas de fuego en tanto y en cuanto sus recursos mayores provienen de las tasas que cobra con los permisos que otorga. Es particularmente importante, a mi entender, entender la influencia que tiene esto sobre las políticas de reducción del circulante de armas. La política de desarme representa un eje de la intervención del Estado en el mercado de armas y es esencial para la prevención de la violencia. Por eso es que si queremos profundizar este camino, si deseamos lograr que cada vez existan menos armas circulando en nuestra sociedad, es imperioso crear esta nueva institucionalidad que permita superar los condicionamientos vigentes. Hablábamos al principio de la voluntad política del Gobierno Nacional para producir el contexto que hace posible esta reforma y de la voluntad política de todos los bloques representativos para generar este consenso. Pero yo no quiero dejar aquí de mencionar la labor de la Red Argentina por el Desarme, porque también gracias a su constancia hemos logrado construir una parte de este consenso. ¿Cómo no recordar en este caso la masacre de Carmen de Patagones, la muerte injusta de Alfredo Marcenac, Pablo Piccioli y tantos otros Alfredos y Pablos que perdieron la vida en manos de quienes nunca debieron haber tenido un arma de fuego y por las fallas y obsolencias del sistema de control fueron víctimas de quienes las portaban? Los familiares de esas víctimas convirtieron ese dolor en una energía transformadora y así es como llegamos también a esta propuesta de ley. En medio de las operaciones de distinta calaña para construir un clima enrarecido, como gusta llamarlos a los creadores de opinión pública, a los formadores de opinión, me parece que constituye un mensaje político potente que esta Cámara de Diputados le diga al pueblo argentino que su seguridad nos preocupa y nos ocupa. No queremos que se menoscabe la legitimidad democrática en pos de oportunismos políticos y queremos responder en este caso y con este proyecto con más democracia y mejor institucionalidad a las provocaciones políticas que vivimos en estos días. Muchas gracias, presidente.